Desde finales del 2021, las tensiones políticas entre la Federación Rusa y la OTAN han puesto al mundo bajo una incertidumbre total respecto a un muy posible ataque militar a Ucrania. La retórica de puertas abiertas de la OTAN a la anexión de nuevos aliados que compartan ideales de autoprotección entre naciones de la organización son tomadas por Rusia como amenazas flagrantes a la seguridad de su Estado-nación. No obstante que Ucrania, país limítrofe con el que comparte 1.500 kilómetros de frontera y es un antiguo aliado soviético, busca ser parte de la Unión Europea, o la OTAN, un organismo que en origen fue creado para protegerse de posibles ataques de la Unión Soviética. El Kremlin y el presidente Vladimir Putin lo consideran una amenaza directa. Para entender un poco mejor la situación del conflicto, es preciso contextualizar que todo comienza en la región oriental de Europa. Durante la Edad Media, se conocía como la Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas orientales que tenían un modelo de organización político-económica en común. Por ahí del año 1100, que se disuelve la Rus, el estado más poderoso que eventualmente surgió fue el Principado de Moscú, desarrollando todo el tiempo una relación de alianzas e invasiones mutuas con el Principado de Kiev. Siglos más tarde, en noviembre de 1917, conforme al calendario gregoriano, se da el derrocamiento del zar Nicolás III del gobierno ruso, e inicia una nueva era tras el triunfo de la Revolución de Octubre del Partido Bolchevique, encabezada por su líder marxista Vladimir Lenin, mientras Europa se encontraba inmersa en la Primera Guerra Mundial. Con esto, Lenin comenzaría un fenómeno de unificación en las naciones de Euroasia bajo un modelo comunista, para que en 1922 un grupo de 15 países encabezados por Rusia, y en la que se encontraba como república fundamental Ucrania, fundan la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una unión donde el Estado asumió el control total de la administración y de los medios de producción. Una nación que se convirtió territorialmente en la más grande del mundo, equivalente a más de 2 veces Canadá. Abundantemente rico en energías fósiles, que al corto plazo hizo la transición de ser un país agrícola para convertirse en una gran potencia militar industrializada. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS se erige como uno de los vencedores de la mano de los Estados Unidos. Pero su alianza no tendría un desenlace alentador. Sus ideologías contrapuestas hicieron que sus relaciones desencadenaran una rivalidad peligrosa en todos los aspectos, que casi provoca una guerra nuclear. Periodo de supuesta paz denominado como la Guerra Fría. La URSS poco a poco fue extendiendo su zona de influencia entre los países adyacentes a sus demarcaciones, tema que provocó inmediatamente la preocupación de los Estados Unidos y la Europa septentrional. Por lo tanto, el 4 de abril de 1949, en Washington, se funda la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en la actualidad cuenta de 30 miembros activos. Una organización militar constituida para defenderse de posibles ataques futuros de la Unión Soviética, que permanecían intranquilos por su crecimiento y radicalización. La OTAN ha sido criticada internacionalmente por considerarse que atiende principalmente los intereses particulares de los Estados Unidos. Fundación que provocó simultáneamente que las naciones comunistas afines a la Unión Soviética, en las que se encontraban Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania y Hungría, firmaran el Pacto de Varsovia, con la finalidad de contrarrestar a la OTAN, y que técnicamente era lo mismo pero en versión comunista. En 1958 el presidente soviético Nikita Khrushchev, sucesor de Joseph Stalin, consideró preciso devolver a los ucranianos la península de Crimea, un territorio históricamente muy disputado entre rusos y ucranianos, bien posicionado geográficamente con salida al Mar Negro, que conecta a Asia Central,
que cuenta con una estratégica base militar en su principal ciudad de Sebastopol, situación que no gustó del todo a los rusos. Más tarde, para 1991, tras un extenso periodo de tensiones entre la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, la situación económico-política de la Unión Soviética no era la mejor. El Partido Comunista se disuelve y origina que 11 repúblicas, entre ellas Ucrania, decidan separarse de la URSS, independizándose como países soberanos, quedando en relativos buenos términos las dos más influyentes exrepúblicas, Ucrania y Rusia, permaneciendo la región como el más grande bastión del legado comunista. No obstante, la OTAN, pese a la disolución, continúa sus operaciones bajo el argumento de fomentar la paz en el mundo. Vladimir Putin, un abogado ex policía élite de la agencia de inteligencia de la KGB, llega a la presidencia de la Federación Rusa en 2008, con grandes palmarés y una desbordante aceptación. La población de las regiones occidentales de Ucrania, aunadas a la capital Kiev, tienen una gran afinidad a que el país adopte las costumbres del resto de Europa, dinamizando así su economía. Ucrania va adoptando una política democrática occidentalizada, a lo que Rusia ve como un mal ejemplo para sus ciudadanos y otros países como por ejemplo Bielorrusia, con la que ambos comparten frontera. Por el otro lado, al oriente de Ucrania, en la región de Donbass y la península de Crimea, son partidarios a anexionarse a la Federación Rusa, existiendo ahí grupos rebeldes separatistas que buscan integrarse bajo el menor pretexto. De hecho, en la ciudad se habla oficialmente el ruso, y en el campo una mezcla entre ambos idiomas, con las tradiciones rusas. Pasados los años ya desintegrada la URSS, no hubo asuntos extraordinarios entre las dos naciones implicadas hasta el 2012, cuando Ucrania quiso anexionarse a la Unión Europea. Putin desempeñó un papel clave en el intento. Presionó tanto al presidente ucraniano Víktor Yanukovych a que no lo hiciera, que días antes de concretarse la unión oficialmente, desistió de hacerlo y renunció a la presidencia. Situación que provocó protestas nacionalistas en las principales ciudades ucranianas por meses, despertando un fenómeno conocido como Euromaidana, generando más de 100 muertos civiles oficiales en dichas protestas. El 2 de febrero del 2014 el presidente Víctor huyó de Ucrania. Sin embargo, Rusia lo tomó como un golpe de Estado. A su vez, los grupos separatistas prorrusos, ayudados del Kremlin, aprovecharon para levantar una revuelta armada que fomentó días después la invasión de la Federación Rusa en Crimea, que detonó como resultado la integración de la península con todo y su importante base naval de Sebastopol a Rusia. Meses después, en abril de ese mismo año, el efecto Crimea despertó entre los ucranianos el fervor separatista de la región oriental del Donbass. Una zona con relativa importancia industrial, tradiciones rusas, con 600,000 habitantes poseedores de pasaporte ruso, con potentes anhelos de pertenecer a la federación, y con un estado endeble. Se producen más levantamientos armados que a la postre presumirían localmente su independencia de Ucrania, pero sin reconocimiento internacional. Los ataques se han intensificado hasta la fecha, y la situación se ha agravado tanto que desde entonces han emigrado 1,5 millones de pobladores del Donbass. Otra razón muy delicada de imperante atención es que a estos grupos separatistas se les atribuye el ataque terrorista a un avión comercial en el verano del 2014, derribado con un misil de manufactura rusa, muriendo en el ataque 300 pasajeros provenientes de Holanda que sobrevolaban el espacio aéreo del Donbass. La anexión de Crimea desencadenó sanciones internacionales para Rusia, siendo expulsado del grupo de las 8 primeras potencias mundiales. No obstante, un año después, en el 2015, se acordó un tratado de paz firmado en la capital bielorrusa, donde Rusia y Ucrania
acordaron restablecer relaciones diplomáticas cordiales. Adicional a las dificultades diplomáticas, Rusia abastece alrededor del 40% del gas natural de la Unión Europea, justo por delante de Noruega, que no es miembro. Gas natural con el que Europa se calienta durante el crudo invierno y que a inicios de este 2022 han incrementado los precios debido a la crisis energética europea. Por su parte, en el mar Báltico, se ha construido en los últimos 5 años un increíble y moderno gasoducto marítimo, el Nord Stream 2, que mide unos 1.225 kilómetros y con el que se pretende duplicar las exportaciones de gas de Moscú a Alemania, sin tener que pasar por Ucrania, quien obtiene ingresos de otros gasoductos que ya están en funcionamiento y que pasan sobre su territorio. Elemento por demás útil para ejercer presión sobre los ucranianos. A bien, como medida cautelar previniendo la guerra, el novedoso gasoducto mantiene pospuesta su inauguración. La OTAN, impulsada por los Estados Unidos y protegiendo sus intereses, considera a Ucrania un estratégico aliado justo a las espaldas del gigante del norte. Rusia, que teme una incursión de la Organización del Norte del Atlántico, no permitirá bajo ninguna circunstancia la adhesión de nuevos aliados que se localicen a lo largo de la Europa Oriental y el Báltico, en específico de Ucrania. Por ello se explica que Rusia haga un llamado de advertencia a la OTAN por medio de su fastuosa movilización militar paralela a las fronteras ucranianas, manteniéndose la advertencia de una supuesta guerra latente. Hasta aquí este video. Te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre qué te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación. También, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Asimismo, comparte el video con tus conocidos para que estén enterados sobre los acontecimientos del pasado. Agradecemos el favor de tu atención. Vanguardia en el tiempo.